Shalom Ubraja, Perashat Shavua, Perashat Lech Lecha. Nosotros nos encontramos con Abraham Avinu. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es lo que dice Rabbi Nachman Mibreslev en Likutei Moharan, la parte 2. El primer dicho que dice es una frase muy pequeña. Dice, Echad Haya Abraham. Quiere decir, Abraham era uno. ¿Qué significa que es uno? Pues ya sabemos que era uno, pues ni modo que sean varios. Sino que una persona tiene que saber que así como Abraham Avinu era uno y era único, y todo el mundo estaba del otro lado del río, vamos a llamarle así, él no se doblegó y no dejó de creer y de luchar por su fe y por la verdad y por la búsqueda, y aunque muchas aguas pasaron por él, él siguió adelante y triunfó. Al final todo se dio uno cuenta de que tenía razón y su lucha no fue en balde, sino que tiene una fuerza de la verdad y alumbró a toda la humanidad, a todo el universo. Y hasta hoy la luz de Abraham Avinu sigue brillando. ¿Por qué? Porque una persona pudo luchar y hacer que su vida tiene una verdadera luz, una verdadera influencia a todos los demás, que no se quedó así nada más. Como los antepasados, por ejemplo, vamos a poner Shem y Eber, eran grandes tzadikim, eran grandes personas, tenían muchos conocimientos, pero ellos estaban solos en su cueva, estaban separatistas y tenían mucha sabiduría y muchas cosas buenas, pero no lo pudieron influenciar a todo el mundo, no pudieron sacar esa luz para alumbrar a los demás. Abraham Avinu luchó para tratar de que cada persona, aunque sea la persona más lejana, aunque sea un pequeño niño, un árabe que estaba pasando en el camino, que eran idólatras en ese tiempo, y entonces él fue y alumbró a cada uno a enseñarles la fe, a enseñarles la verdad. Y ese es el camino que cada uno de nosotros tenemos que saber. Tú eres uno, quiere decir, no pienses que los demás son los que van a hacer, o que porque todo el mundo dice cierta cosa 100% tiene que ser lo que es. Hay que checar, hay que tener fe, pero también hay que tener conciencia de la búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Es muy importante que cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos responsabilidad personal, y después tenemos responsabilidad familiar, responsabilidad colectiva, y cada uno de nosotros puede cambiar el mundo, por lo menos el mundo que él vive, y después también a los demás. Esa es una cosa que tenemos que aprender. ¿Cómo empezó nuestra perashá? De que Dios le dice a Abraham, le dice, te tienes que ir ahora de la casa, de tu casa, de donde naciste, de tu natalicio, de la tierra en la que naciste, de todo lo que estás cómodo, o de las cosas que ya conoces, de la gente que ya conoces, de las ideas que ya conoces, y vas a ir a un lugar que te voy a decir. ¿A dónde? No le dijo a dónde. Simplemente tienes que seguir en el camino. También nosotros. Es difícil, pero esa es la realidad. Akadosh Baruj Hu nos manda a que vamos en el camino. Y si le preguntas a muchas personas, ¿a dónde vas? No sé. Pues no sé, pero ahí voy. Quiere decir, yo sé que tengo un encaminador. Esa es la gran cosa. Una persona que no sabe que tiene a alguien que lo guía y que está con él, entonces está perdido. Pero Abraham Avinu sabía que Dios es el que le está diciendo, tienes que ir al camino. Entonces, cuando va al camino, aunque no sepa él a dónde va, pero el hecho que él sabe que el que lo mandó sabe, entonces ya con eso es como si él sabe también. Y por eso cuando él vio el monte de Moriah, que es donde está el Bet HaMikdash, el lugar donde fueron los sacrificios, donde fue la Kedat Yitzhak, donde Adán, el primer hombre, también fue a hacer así sacrificio, es el lugar más sagrado de donde se formó el mundo. Cuando vio el lugar, él entendió que ese es el lugar que Dios lo mandó. Pero antes de que Dios lo mandó, él tuvo que tener una conciencia personal de decir, yo estoy dispuesto a luchar por mis valores, por lo que yo aprendí, por lo que yo sé, por las cosas en las que yo creo. Y aunque todo el mundo esté en contra, yo voy a seguir luchando. Y lo que pasó a Abraham Avinu es solamente Abraham Avinu. Cada uno de nosotros podemos pasar cosas parecidas, y cada uno de nosotros pasamos en nuestra vida diferentes cosas que son pruebas y son dificultades, pero no a ese nivel de que el líder del mundo en ese momento, el rey, que era Nimrod, agarró a un pequeño que el Midrash dice que
Abraham Avinu tenía 3 años cuando se rebeló en contra de la idolatría y lo agarró y le dijo: si no te haces como todos los demás, te voy a echar al fuego. Y entonces dijo Abraham Avinu: ¿tú quién eres? ¿Quién te dio la fuerza? ¿De dónde viene tu fuerza? Entonces él dijo: no, pero está el sol, está la luna, están las estrellas, está las estatuas, está el fuego, el aire, el agua. Hay muchas fuerzas en el mundo, hasta que se dio cuenta que le dijo a Abraham Avinu: hay una sola fuerza que es la que gobierna todas las demás, ese es Dios, y no voy a regresar a ser como los demás, a caer en las mentiras. Yo voy a seguir con mi fe, con mi verdad, y voy a luchar por ella. Y así es como lo aventó al fuego, y después de que ya estaba dentro del fuego, entonces fue un milagro y Akash Baruj Hu lo salvó. De ahí entendemos una cosa muy importante, que es que cuando la persona sigue luchando y no se doblega, no se echa para atrás de las cosas importantes y de la verdad, entonces al final, incluso las cosas que eran dificultades, obstáculos, personas que lo molestaban y que no lo dejaban avanzar, se convierten al final en ayuda, en algo que lo va a traer un nivel más elevado de existencia. Porque Abraham Avinu, él ya era creyente, ya era sabio y ya tenía mucha fe, pero hasta que no pasó las 10 pruebas, todavía sus cualidades estaban dentro de él, pero todavía no eran sacadas hacia afuera. Y nosotros venimos a este mundo a revelar las cualidades de Dios, que quiere que por medio de nosotros las revelamos, sacarlas hacia afuera. Quiere decir, hacer las acciones, no solamente ser buena persona, sino que cuando eres buena persona, entonces las acciones que haces son buenas, entonces eso es lo que hace que lo que tienes adentro lo lleves a cabo. Igualmente, si una persona, por ejemplo, es una persona de favor, de hacer ayuda, entonces en el momento en que da tzedakah o ayuda a las personas, entonces se revela esa fuerza. Si una persona tiene mucha fortaleza, tiene mucho rigor, en el momento en el que él puede luchar contra las fuerzas malas de sí mismo, y lucha y doblega las cosas malas, entonces se revela la fuerza que tiene adentro. Esa es la palabra en hebreo que se llama nes. Nes, el significado primordial es milagro, pero también la palabra nes es una bandera, donde se pone arriba la bandera. Eso nos enseña que cuando una persona pasa una nisayón, que también viene de la palabra nes, que significa una prueba que Dios le hace, entonces cuando él pasa esa prueba, entonces Dios lo levanta como una bandera, y ese es el milagro, que una persona tiene la fuerza para realmente llevar a cabo lo que tiene adentro, para que su persona sea revelada de la mejor manera. Y eso cada uno de nosotros tenemos que tener esta fuerza, ser como Abraham Avinu, aprender Ejad allá Abraham. Y después no fue fácil su vida, se tuvo que ir del lugar de donde estaba, de las cosas que ya conocía y de la comunidad en la que estaba, etcétera, etcétera. No es fácil hacer todos esos cambios, pero cuando una persona sabe cuál es la verdad, cuál es el verdadero camino, está dispuesto a la búsqueda, a dejar las cosas que no son las adecuadas. Cuando una persona entiende que hay personas que no son las mejores para convivir o que tienen influencias negativas, tiene que estar dispuesto a veces a cambiar de amigos, cambiar incluso de lugar de vida. Si una persona está en un lugar en el que todas las personas ahí son negativas o algún tipo de cosa que no es la adecuada, tiene que aprender a hacer cambios, aunque sean difíciles. También hay que saber que cuando Abraham Avinu salió, no salió solo, él salió con su familia. También esa es otra cosa importante. Cuando una persona va en el camino, tiene que saber que no eres solamente tú tienes tu familia. Así se llevó también a su esposa Sarah. En ese momento no tenía hijos, pero tenía a su sobrino. Vamos a aprender una pequeña cosa de este sobrino, Lot. El papá de Lot se llamaba Harán, y el papá de Abraham Avinu tenía 3 hijos, se llamaban Nahor, Abraham y Harán. Abraham Avinu dijo: hay un solo Dios, una sola fuerza, y voy a luchar contra todo el mundo, sea lo que sea. Nahor dijo: no, yo voy como todos los demás, hay diferentes fuerzas, y lo que aprendió de los de antes, siguió en el camino de la idolatría. Harán estaba como que no sabía. Por un lado no sabía, se le hace como que Abraham Avinu sí tiene razón. Por el otro lado, todo el mundo va por el otro camino y está muy difícil esta situación de luchar contra todos. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él también lo echaron al fuego. Pero el fuego no fue un milagro ahí como fue con Abraham Avinu. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu salvó a Abraham Avinu porque él tenía una fe completa y fuerte. Y Harán fue quemado en el fuego de Ur Kasdim.
una persona puede pensar que entonces él perdió, y realmente no es cierto, no perdió. Él fue corregido la mitad, así como tenía media que sí, media que no, la mitad de su ser fue corregido, la otra mitad no fue corregido, y después trataré de hablar un poquito de cómo fue corregido. Lot, tu hijo, después salieron de él dos pueblos muy grandes, de ahí salió la Neshama, el alma del Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, es decir, almas muy grandes, muy fuertes, muy especiales, pero también el mismo Arán fue corregido después, más tarde en los tiempos de Moshe Rabenu. Por otro lado, Nahor no fue aventado al fuego, pero Nahor tuvo que después hacer corrección completa, porque él no arregló ni siquiera la mitad. Abraham Avinu, que él tenía todo su ser con Akadosh Baruj Hu, 100%, entonces fue corregido en ese momento, que si ya no tuvo que venir a corregir en reencarnaciones después todo ese tema de la idolatría, sino que ya de él salió el pueblo de Israel, de él salió la simiente que va a traer la redención y la luz al mundo. Y de aquí voy a entrar en un tema que es muy importante también para el pueblo de Israel y también para gente que no son del pueblo de Israel, porque Abraham Avinu, en el momento en el que fue salvado del Ur Kasdim, de los hornos de los caldeos, como dicen, hay que saber que los hornos de los caldeos no es un horno normal. Todo el que sabe un poquito de horno sabe que si hay un horno y lo dejas mucho tiempo, varios días, si lo apagas y después lo vas a volver a prender, tarda mucho tiempo en lo que vuelve a agarrar el calor que tenía. Entonces en Ur Kasdim, ¿qué hicieron? Hicieron un horno grandísimo que nunca deja de estar el horno. Quiere decir, era súper un gran fuego, y ahí es donde echaron a Abraham Avinu. Pero cuando salió Abraham Avinu de ahí, y con tantos milagros que hubo ahí, todo el mundo se dio cuenta de que no es una persona normal. Abraham Avinu realmente sí tiene razón, empezó a ser más popular y la gente empezó a entender que realmente hay un solo Dios, y empezó a enseñar a las personas. A Kadosh Baruj Hu le puso una letra más, la letra de su nombre, la letra Hei, que es la última letra del nombre de Dios, se la puso a Abraham, y entonces en lugar de que se llamaba Abraham, quiere decir que es un pueblo, ahora es Abraham, que es Ab Amon Goim, quiere decir es el padre, el patriarca de muchos pueblos. Entonces Abraham Avinu, en el caso de nosotros, el pueblo de Israel, que somos los representantes de Abraham Avinu, venimos a no solamente a ser un pueblo nacionalista y con una tierra, todo está muy bien, pero el principal papel es ser padre de los demás pueblos. No es una cosa que es de dictatura o alguna cosa de ese tipo, sino el papel es de alumbrar, de traer la luz de Dios, porque así como Abraham Avinu recibió la luz de Dios y se le hicieron milagros, más de la naturaleza, cosas muy grandes, esa luz tiene que ser transmitida a todos los pueblos para que sepan la verdad y vayan en el camino de Dios, porque no es solamente algo familiar, sino que es algo universal. Y estamos hoy en día, en los días que ya nos estamos acercando cada vez más a la llegada del Salvador, del Mashiach. Estamos ahorita en la época que está cada vez la luz del Mashiach, del Salvador, está brillando. Entonces nosotros vemos cómo no solamente es un rey que es el rey de Israel, sino es un rey que va a reinar también en todo el mundo, en el universo, y no es una dictatura que va a dictar a todas las personas solamente, sino que todas las personas van a querer ser alumbrados por esta gran luz del Mashiach. Entonces ahora por eso se están abriendo las puertas de la sabiduría, del conocimiento, de la Torah para todas las naciones, no como fueron hechas antes. Yo voy a platicar una historia que pasó hace aproximadamente 2000 años, cuando los griegos, ellos tuvieron una influencia muy fuerte en todo el mundo, todo el imperio griego, y querían más que nada meter la cultura griega. Una de las cosas que querían hacer y que hicieron algunas cosas es que el judaísmo sea solamente una cosa como una parte de la historia, que después vamos a cambiarlo y vamos a hacer algunas modificaciones. Entonces ellos hicieron la traducción de la Biblia, y esas traducciones de la Biblia que fueron hechas, está escrito que en el día que se hizo la traducción de los 70 sabios que hicieron la traducción, cayó oscuridad al mundo. Quiere decir, la traducción sí te da una idea de lo que dice el texto, pero esas traducciones fueron hechas, trajeron oscuridad, ya que no está la verdadera Biblia revelada en esa traducción, sino que fue transgiversada y controlada de ciertas cosas que no son las adecuadas. Entonces hoy en día que una persona ya puede buscar el origen de la Biblia y buscar el original, dónde está, y las interpretaciones que fueron recibidas desde el Sinai, no algo que inventó la persona
semana y que después cambian de opinión y después esto y que el otro, sino que realmente lo que fue dado por Dios, entonces en ese momento la persona entra en el camino de la luz nueva que se está revelando, que no es nueva, es la misma que hemos estado todo el tiempo recibiendo desde el monte de Sinai, desde Moshe Rabenu, pero ahora con la época en la que estamos viviendo, que es la luz del Mashiach, del Salvador, entonces ya Dios está trayendo esa luz para todas las naciones, y esa es una de las cosas, o la única cosa que va a salvar al mundo de todas las cosas difíciles que está pasando, porque estamos en una transformación espiritual y tenemos que nosotros agarrar el tren, como dicen, para el camino de la verdad, el camino de la luz, porque no podemos quedarnos en la oscuridad, así como Abraham Avinu se dio cuenta que la idolatría no es la verdad y solamente es algo que está en contra de Dios, y hizo los cambios que tuvo que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la verdad, buscar el bien y ir en ese camino. Esa es una cosa que aprendemos también de Abraham Avinu, que es ir a la fe y seguir caminando. Estamos ahorita en esa época. Abamon Goim, el pueblo de Israel, tiene que abrir esas puertas para enseñar a las naciones, porque durante 3500 años hemos recibido esa luz solamente para guardarla, y los últimos 2000 años estuvimos de un lado al otro en diásporas y destrucciones y todo tipo de cosas difíciles, pero ahora estamos tratando ya de, más bien acá Rujo es el que nos está trayendo la redención, pero es no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, para todo el universo, porque todos estamos en el mismo barco, y cada uno de nosotros tenemos que saber que tenemos un papel en el mundo, y así como Abraham Avinu fue el padre de todos, y entonces después en la Perashá vemos como incluso las gentes más malvadas, que era el rey de Sedom y de Amorá, que eran gente que muy difícil, vamos a llamarle así, con todo y todo aceptaron que Abraham Avinu le dijeron: tú eres Nasi Elohim Atá, le dijeron: tú eres el presidente representante de Dios, quiere decir, eres una persona que nosotros sí podemos aceptar, incluso que eran gente no tan buena. Ellos entendieron que cuando el representante de Dios está trayendo esa luz, ese camino adecuado, y está luchando las luchas verdaderas, no son luchas de guerras y de odio, sino es una lucha de la luz contra la oscuridad, es una lucha de la verdad contra la mentira, porque el primer problema que hubo en este mundo es la mentira. Cuando la serpiente vino y le dijo primera mentira a la mujer, y de ahí empezó toda la oscuridad y todo el mal a abordar el mundo, de ahí vino la muerte, de ahí vinieron los problemas y todos los sufrimientos que pasan las personas, y las maldiciones que recibió el hombre y las maldiciones que recibió la mujer y la tierra y la serpiente, y después otras cosas que hubieron. Todo fue porque empieza de la mentira, empieza de cambiar las cosas, de ocultar la existencia de Dios, que es clarísima, que todos la hemos vivido. Cualquier persona que tenga un poquito de sabiduría o de mente sana entiende que el mundo es una creación impresionante, la persona es un milagro cada instante, el hecho que podemos hablar, que podemos pensar, que tenemos corazón, que tenemos todas las cosas que tenemos en el cuerpo, todo es un milagro que está constantemente, y no solamente es algo que el creador lo hizo alguna vez, sino que todo el tiempo está, y eso es lo que vino a revelar Abraham Avinu, y Dios se reveló con Abraham Avinu. Le dijo: yo ahora te salvé, ¿te acuerdas? Te salvé, yo fui el que te salvé de Ur Kasdim, del horno de los caldeos. Quiere decir que yo me metí en el mundo, no solamente lo creé el mundo y después ya no le importa, sino que a mí me importa el mundo, y como tú me buscaste y yo vi que tu corazón es verdadero, y aquí está el punto más importante de todo lo que estoy diciendo: si tu corazón es verdadero y tú le rezas a Dios y le pides que te enseñe el camino, entonces vas a poder ver cómo Él te encamina. Así es lo que dice también muchas veces en Tehilim de David Amelech, que es el corazón del mundo, vamos a llamarle así. Él es el que nos llena nuestro corazón de contacto con Dios. Él era rey y él fue el que le regresó el reino a Dios. Quiere decir, todo lo que le pasaba, ya sea cosas personales, ya sea cosas de todo el reino, todo se lo daba a Dios. Le decía: tú eres el que me ayudas, tú eres el que haces todo, y yo solamente confío en ti, solamente creo en ti, y solamente voy a seguir tus caminos. Cuando él se equivocó, aceptó que tuvo un error, y así tenemos que nosotros aprender. Nosotros tenemos que saber que no somos perfectos, tenemos errores, pero nosotros no estamos solos aquí, estamos con Hashem. Hashem está con nosotros siempre y nos está guiando, y eso lo tenemos que nosotros meter a nuestro corazón. Por eso es que Abraham Avinu abre este camino para que nosotros
nosotros podemos caminar en el camino que Él abrió. Porque el primero que hace el camino es el más difícil. Es como una podadora. La primera que pasa es la que corta todas las... Ya después uno puede caminar ahí, ya está el camino hecho, ya está muy bien. Esa es la grandeza de nuestros patriarcas, que no son personas normales, que ya estaba todo el hecho, ya estaba la fe, ya está. No, cuando Abraham vino a estar en el mundo, no había ni una sola persona que conocía a Dios, que trabajaba a Dios. Estaba Shem y Eber, que estaban ahí en un lugar lejano, que nadie los conocía, ni siquiera Abraham vino lo conocía. Si era su tatarabuelo, no estaba en un justo escondido. Eso está muy bien, qué bueno que eres justo. Con su estudio y con sus tefilot y con sus acciones que él hace, también aporta al mundo, no poquito. Pero una de las cosas importantes que tenemos que aprender de Abraham Avinu es que después de que Noah sale del arca, entonces ahora ya no estás adentro del arca. Quiere decir, hay una época que cada uno de nosotros pasa en la vida, y así hay épocas. A veces que una persona tiene que, cuando hay muchos diluvios, hay muchos problemas o hay cosas, situaciones que le pasan a la persona o a la familia, tiene que cerrarse en un arca y empezar a construir algo para protegerse de las cosas que están afuera. Pero no puedes quedarte así. Tienes que salir y tienes que salir. ¿De dónde aprendemos cómo se sale uno? No de Noah, porque Noah no supo salir. Noah supo entrar y salvó al mundo cuando entró. Pero cuando salió, no supo salir bien. Eso es lo que hablamos del vino y de otras cosas que hubieron, que no fueron positivas. Pero Abraham vino es el que nos enseña cómo se sale. ¿Cómo se sale? Luchando por la luz, luchando por la verdad y haciendo favores, haciendo gesed. Él es el representante del amor y el favor. No importa quién es la persona, ve a ver qué. Ve cuál es el problema. A lo mejor tú puedes ayudar. Si tú tienes muchos conocimientos o sabiduría, tienes que ir y compartirlas. Si tienes mucho dinero, tienes que ir y compartirlo, ayudar a las personas que le faltan. Si tú tienes formas de cosas que puedes ayudar a las personas, a cosas que los demás no, ayuda, porque para eso viniste. Si tú tienes una fuerza o tienes hay gente que tiene contactos para ayudar, ayúdalos. No guardes tus cosas. Así como una persona no va a guardar la sabiduría, no va a guardar el dinero, porque ¿de qué le va a servir? Al final, después de 120 años, uno va a llegar arriba y no le van a decir cuánto guardaste, le van a decir cuánto gastaste, cuánto utilizaste. Tu sabiduría la usaste, la utilizaste, la enseñaste, la transmitiste. Tu dinero lo diste, ayudaste, construiste a los demás, ayudaste al mundo. Si tienes unas ayudas, pudiste ayudar a los demás. Cada uno tiene que ver cuál es tu fuerza de adentro y ir y hacerla lo más posible. Y de ahí se le van a abrir a las personas todas las demás cosas, todas las más portones de su vida y de su familia, porque cuando una persona hace las cosas que él sabe hacer, que Dios le dio la virtud y le dio la alegría y el éxito de hacer esas cosas, ese es su papel principal. Porque una persona muchas veces busca que el principal papel es donde está muy difícil. Está bien, a veces que también una persona tiene que corregir cosas, pero si quieres aprender cómo se corrige, es una cosa que yo aprendí de nuestro rabino el Arizal, que es el gran Mekubal de hace 500 años. La forma más especial y más directa de corregir una cualidad o un problema que tiene la persona no es luchar contra eso, sino que es buscar dentro de sí dónde está la luz, dónde están las cosas que sí eres bueno, que sí tienes éxito, que sí eres el mejor, y ahí tienes que echar todas las ganas y no doblegarte. Quiere decir, si eres bueno, por ejemplo, para rezar, entonces reza, y de ahí después se te van a solucionar los problemas en los temas de aquí y en los temas de allá. Porque si una persona dice, yo tengo un problema, por ejemplo, que estoy muy triste, entonces todo el tiempo vas a luchar contra la tristeza y entonces vas a traer. ¿Qué vas a hacer? No se puede. Así no puedes, no tienes armas para luchar contra la tristeza. Pero si tú encuentras algo bueno que sabes hacer, algo bueno que sí tienes éxito y lo haces y tienes más éxito, la tristeza solita se va a ir yendo hasta que sí vas a tener las herramientas y las fuerzas para luchar contra la tristeza directamente. Pero antes, al principio, no puedes luchar directamente porque no tienes esas herramientas. Tienes que fortificar tu ser, y entonces tienes que buscar en tu ser, en quién eres, las cosas buenas. Ahí es donde sabes quién eres. La gente piensa que tienes que solamente buscar dónde estás mal y entonces corregir. También es bueno, pero no ese es el camino para entender quién eres la persona. Para saber quién eres, tienes que buscar dónde Dios te dio virtudes. Si una persona tiene la virtud, por ejemplo, de correr y esto y el otro, entonces por ahí hay que buscarle. No lo vas a sentar en una silla y entonces que vas a romper con tus cualidades. Entonces, para que rompas con tus cualidades y vas a ser mejor, tienes que sentarte todo el día y estudiar. No, porque
esa persona nunca, primero que nada, no lo va a poder lograr, porque lo vas a sentar en la silla, en 10 minutos tiene como, así, tiene que moverse. Entonces, así no es. Quiere decir, le tienes que dar, ¿sabes correr? Ok, ahora te voy a dar cosas para correr, que cuando corras, hagas cosas buenas, ayudas a las personas, corre y haz esto, cosa del otro. Después, se tranquiliza, ahora sí siéntate. Ya está, ya vas a tener un tiempo para estudiar, vas a tener un poquito de sablanud, como se dice, de paciencia para hacer otras cosas. Pero si esa persona no le das el hecho que correr es lo que es bueno, entonces solamente lo estás degollando. No, nosotros no venimos aquí a quitarle las fuerzas a las personas, al revés. Eso es lo que nos dice Abraham Avinu. Dios le dice, vete de tu casa, vete de tu natalicio, vete de tu tierra y yo te voy a llevar. Pero no le dijo, deja de ser tú. Al revés. ¿Cómo empieza la parashá? Dice, lej, leja. Quiere decir, vete a ti. O sea, si quieres encontrarte a ti, entonces tienes que buscarte a tu camino. Entonces, es como el ejemplo que agarras el Zohar HaKadosh, en Zohar Hadash, Perashat Hukat o Perashat Balak, por ahí, dice que el ejemplo que hizo HaKadosh Baruj Hu con Abraham es como si había un lugar lleno de árboles que todos ya estaban contaminados y estaban mal. Entonces, había solamente un arbolito chiquito que salió bien, lo arrancó y lo fue y lo trajo a una tierra que está limpia, que está pura, y entonces puso el árbol ahí en esa tierra. Eso es lo que hizo HaKadosh Baruj Hu con Abraham Avinu. Vio que hay un árbol bonito, que está bueno, que tiene futuro, que tiene simiente pura, lo sacó de donde estaba, que estaba un lugar de idolatría y de tantas perversiones y cosas negativas, lo sacó y lo trajo a la tierra de Israel, que es el lugar en donde lo escogió para ahí hacer un solo pueblo. Y voy a explicar ahorita una cuestión que cómo HaKadosh Baruj Hu hizo este proceso del hombre. Voy a explicar un poquito cómo Dios hizo el proceso del hombre. Quiere decir, el hombre al principio él era totalmente puro, pero después del pecado entró el tema de la serpiente, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Quiere decir, ya empezó a tener un poquito de pureza y un poquito de impureza. Su alma ya no era solamente el alma pura que tenía antes, sino que está bien y el mal. Y así como las generaciones que vinieron hasta Noah estaban complicadas, quiere decir, tenían bien y tenían mal. Dijo Dios, voy a hacer un restart, vamos a empezar de nuevo. Vamos a agarrar a Noah, al mejor, al que es el más puro, el más tzadik tamim, y vamos a empezar de nuevo. Pero tampoco funcionó, ya que el mundo fue cayendo. Voy a explicar. Vamos a suponer que aquí tenemos el hombre y aquí tenemos el mundo. Entonces Adán fue creado completamente puro en este nivel, y el mundo en el Gan Eden, quiere decir el paraíso, quiere decir totalmente bien, muy bien. Cuando el hombre pecó, entonces lo expulsaron del paraíso, ya que tiene que estar al mismo nivel. Quiere decir, no puede una persona que está impuro estar en un lugar que es puro, ni tampoco al revés, tiene que estar en el mismo nivel. Entonces, cuando cayó el hombre, entonces el mundo también fue diferente. Después, cuando fue el diluvio, entonces otra vez el mundo cayó. ¿Por qué? Porque el hombre cayó, entonces cayó en pecados, entonces el mundo tuvo que caer también. Pero el arca es como si se quedó algo arriba. Es decir, el hombre, un poquito del hombre quedó arriba, y el arca, algo quedó ahí, es la tierra de Israel. Está escrito en el Zohar que la tierra de Israel no hubo diluvio. No hubo diluvio, no hubo tampoco las aguas calientes que vinieron de abajo, no hubo. Solamente llegó agua de alguna manera, pero no hubo el diluvio allá en la tierra de Israel, ya que Noah fue salvado. Entonces tenía que haber un porcentaje, así como hay un porcentaje pequeño de personas que quedaron, también quedó un porcentaje de tierra que quedó. Pero después, cuando Noah fue cayendo, entonces HaKadosh Baruj Hu dijo, si yo voy todo el tiempo solamente a escoger a uno y después los demás van a seguir cayendo, entonces esto va a terminar muy mal. ¿Qué dijo HaKadosh Baruj Hu? Todo esto no es de que lo dijo HaKadosh Baruj Hu, solamente es un pensamiento que yo trato de transmitir de las cosas que he aprendido. Dijo, voy a escoger a una persona que es Abraham Avinu. Cuando vio que Abraham lo está buscando y realmente tiene un corazón puro y está luchando por la verdad, etcétera, etcétera, lo agarró y dice, ahora voy a crear un pueblo. Y como pueblo, no como persona, porque como persona no tiene la fuerza. Noah no tuvo la fuerza para luchar con su verdad contra todas las personas que estaban alrededor.
Entonces, pero como pueblo, va a haber un pueblo que después va a ser una luz para las naciones. Un pueblo sagrado y nación de sacerdotes, que el papel de esta nación será conectar a Dios con toda la humanidad, con todo el universo. Entonces, así es como empezó el proceso de la creación del pueblo de Israel, que empezó con Abraham Avinu, después Yitzhak, que hizo también corrección que se tenía que hacer, y después Jacob, que terminó con la corrección, y de ahí salió lo que se llama el pueblo de Israel. De aquí vemos que lo que viene después de la persona depende de uno. Quiere decir, si una persona se purifica, entonces lo que viene después de esa persona va a ser puro. Si una persona está con cosas negativas, entonces automáticamente lo que viene después se llena de esas cosas. Por eso tenemos que cuidarnos y siempre apegarnos a las cosas buenas. Ahora vamos a tratar de reunir todo esto que hablé de Abraham Avinu y de lo que aprendimos de esta perashá, de lo que Dios nos encaminó, para ver cómo nosotros, cada uno de nosotros, vamos a encontrar nuestro camino y cómo corregirnos, cómo estar mejor, cómo buscar el bien. Primero, una persona tiene que entender que donde estás, donde te puso Kadosh Baruj Hu, ahí es, digamos, la situación en la que Él te puso. Quiere decir, no tienes que buscar cambiarte de nombre y cambiarte de familia y cambiarte de lugar y cambiarte de pueblo. No existe. No es ese el objetivo de la vida. Dios hizo diferentes pueblos, diferentes personas, diferentes lugares, diferentes situaciones. A cada uno de nosotros nos mandó especial en este lugar, en esta familia, Claro que si hay algo que está mal o que está incorrecto, hay que corregirlo. Así como Abraham Avinu, él nació de Terach y eran idólatras y estaba en un lugar que no era el adecuado, tuvo que cambiar todos los cambios. Pero no es que todas las personas tienen que buscar cómo hacerle para cambiar todo lo que tienen. No. Realmente hay que entender que Akadosh Baruj Hu, por lo que se llama en hebreo Ashgaha Pratit, quiere decir una supervisión personal, que te mandó exacto dónde tienes que estar, exacto todas las cosas que tienes, lo que pasaste, si pasaste tu infancia en cierto lugar, con ciertas enseñanzas, con ciertas cosas, todo es exacto, todo es lo que necesitabas. Ahora que tienes un conocimiento, una sabiduría, un cambio o alguna cosa, ahora vas a buscar más cosas nuevas, pero no vas a desechar todo lo que tenías antes. Siempre una persona tiene que saber que estás construyendo algo más en base a lo que ya tenías antes. O sea, yo no soy una cosa nueva, sino soy un avance de lo que fui ayer. Entonces, si yo empiezo y si yo quiero saber cómo voy a ir al mañana, tengo que empezar a aprender qué fui ayer. O sea, qué aprendí, qué cosas buenas puedo sacar de todo lo que pasé. Y aunque son cosas malas, fíjate lo que estoy hablando, aunque hay cosas que sean malas, por ejemplo, Abraham Avinu aprendió muchas cosas de su papá, aunque era idólatra. Por ejemplo, él aprendió cómo servir a Dios. No servía a Dios, servía a dioses que eran mentira. Moshe Rabbenu, cuando él estaba en Egipto, él estuvo 40 años, era alumno del faraón. Él estuvo en el palacio, ni siquiera vivía con los Yehudim. Entonces puedes decir, bueno, pues fue pura pérdida de tiempo. No, Akadosh Baruj Hu lo mandó 40 años a aprender ahí, y después otros 40 años, cuando se escapó, estuvo en la casa de Yitro. Yitro también era el más grande sacerdote de la idolatría, de todas las idolatrías del mundo, era el experto de idolatría en esa época. Y aprendió. ¿Qué quiere decir aprendió? No encontró a Dios ahí con las idolatrías, pero al final sí, ahí encontró a Dios, porque él aprendió cómo se sirve a Dios. Quiere decir, por ejemplo, aprendió que para servir se hacían sacrificios. ¿Qué quiere decir sacrificio? Tienes que sacrificarte a ti mismo para la verdad, para lo que realmente vale. Quiere decir, tienes que aprender dentro de ti una cosa que se llama sacrificio o entrega. O por ejemplo, rezar, que es una conexión. Para rezar, no necesariamente tienes que aprender en el mejor lugar. Puede ser que una persona aprendió a rezar con una persona que reza a algo que es mentira, pero él sabe rezar. Quiere decir, sabe cómo hablar con alguien. Entonces, si tú aprendes a rezar en un lugar que no era el correcto, no tiene nada de malo. Bueno, tiene de mucho malo lo que hiciste antes, pero ahora puedes utilizar esas enseñanzas para rezar al Todopoderoso. Quiere decir, puedes aprender las herramientas que ya adquiriste. Por ejemplo, una persona que estudió cosas que no son las adecuadas. Ok, pero aprendiste a estudiar, por ejemplo. Aprendiste las letras, aprendiste a sentarte, a tener paciencia de cómo se estudia, didáctica, o a lo mejor aprendiste a enseñarte
también. Hay muchas cosas que se pueden aprender también de cosas malas, de cosas difíciles que le pasan a la persona. Entonces tú te puedes sentar y escribir, o no escribir, pero pensar en cosas que te han pasado desde que te acuerdas hasta hoy, que te han formado, que te han hecho crecer. A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. También puedes escribir personas que te han aportado, ya sea cosas que aprendiste por la buena o por la mala, pero aprendiste cosas. Y de ahí vas a empezar a ver cómo tú te formas a ti. Quiere decir, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿De dónde aprendí? ¿Por qué me tocó esto y por qué me tocó el otro? Entonces así vas a empezar un poquito a tratar de entender a Dios, un poquito. No a Dios el Todopoderoso, a cómo Dios se te revela en ti. Porque entonces vas a empezar a ver, si yo pasé por aquí, pasé por allá, pasé por allá y aprendí, ok, eso que aprendí no lo voy a desechar. Si una persona, por ejemplo, fue actor en Hollywood, sí, que no es la gran cosa, hay muchas cosas negativas en eso, pero y después das cuenta, encontró la verdad y se hizo muy bueno y ya dejó todas las cosas, puede utilizar esa fuerza que él sabe ser actor y sabe muchas cosas que aprendió ahí para transmitir a los niños, para hacer que la gente se conecte con cosas buenas, etcétera, etcétera. Aquí sí es una fuerza, lo puso como ejemplo nada más, es una fuerza que tienes para después, digamos, encaminarla al bien. Así es como se corrige, así es como una persona se encuentra a sí mismo, y entonces ahí es el lej leja, y a Kadosh Baruj Hu le va poniendo a la persona las pruebas que puede pasar, no las pruebas que no puede pasar, sino solamente las pruebas que puede pasar. Entonces si a Kadosh Baruj Hu te mandó dificultades o pruebas o cosas así, es solamente porque él tiene la confianza en ti, que 100% tú puedes pasar esas pruebas. Y aunque hay veces que la persona cae, no tienes que por qué pensar mal o doblegarte o algo así. Cuando una persona cae, se levanta y sigue adelante. Así es como nos enseñaron nuestros padres, nuestros patriarcas, David Amelech, todos los tzadikim, que cae uno y sigue adelante, y esa caída te va a ayudar para fortificarte y para seguir. Siempre tener a la bandera frente, la verdad, y con eso es lo que te lleva al camino de no equivocarte. Bezat Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos dé la fuerza para alumbrar nuestro ser, para hacer realmente lo que nosotros tenemos que ser, para ayudar a nuestros semejantes a también estar en el camino de la luz. Y Bezat Hashem, que podamos hacer nuestro papel en el mundo, lograr lo que Kadosh Baruj Hu quiere que hagamos, cada uno de nosotros, seguir con el camino del bien. Si te gusta esta información, este video, compártelo con la gente que pienses que le puede agradar, que le puede ayudar en la vida. Si tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que tratemos, nos puedes mandar, podemos estar en contacto con mucho gusto. Y Bezat Hashem, que Hashem nos ayude siempre a ser de las personas que hacen el bien. Shalom u'barajá, Shabbat Shalom, todo lo bueno.